Gracias por estar aquí y que, bueno, vamos a hablar de un tema que es muy difícil de hablar. Las personas no reconocen a veces que la obesidad también es una enfermedad que a veces se convierte en crónica, es muy difícil de enfrentar. Las personas no consideran a veces que están obesas, sin embargo, están sobrepeso. Y nada mejor que tener usted aquí para hablar de nutrición. Nutrición es la fundamental para combatir la obesidad. Sí, es el pilar. El pilar, definitivamente, uno de los tratamientos es la nutrición, es la alimentación. No solamente el farmacológico, no solamente actividad física, sino la nutrición es básica. Y ahora con todo esto de la pandemia, con el COVID, se ha visto mucho que la prevalencia de la complicación de la enfermedad es por obesidad. Aquí, por lo menos en el Perú, de donde yo te hablo, estamos hablando que por lo menos el 90% de los casos complicados que terminaron en un desenlace fatal tenían problemas de sobrepeso o de obesidad. Y es mucho, o sea, es fuerte. Claro, la obesidad siempre ha sido una enfermedad que es muy difícil de curar. Necesita mucha voluntad de la persona. La persona tiene que poner mucho de su parte para que esto pueda sanar de alguna forma. Y en nuestra cultura, por ejemplo, la cultura de nosotros latina, es muy común encontrar personas con sobrepeso muy fácilmente porque de la alimentación de nosotros se basa prácticamente en grasas y productos que no son realmente muy limpios para mantener un peso ideal. Sí, el problema es, como tú bien dices, que el paciente no reconoce que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Muchos llegan a la consulta y les haces la anamnesis nutricional, les preguntan los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos y te dicen, no, yo soy completamente sano, solo que estoy un poquito gordito. Y a veces ese poquito gordito pueden ser 10 kilos, pueden ser 15 kilos. Entonces hay enemigos silenciosos como el hígado graso, que muchas veces uno ya lo puede tener instalado mucho tiempo y no evidenciar ninguna sintomatología. Muchos pacientes con sobrepeso, la gran mayoría con obesidad, tienen algún grado de hígado graso. Y nada, o sea, ellos solamente llegan a la consulta porque están gorditos. Entonces es un tema de verdad que cuando no hay una interiorización del problema, llegar a una solución es complicado. Y más aún siendo que el sobrepeso o la obesidad es multicausal y no solamente es un problema de comida. No, mucha gente, es que está gordito porque come. No, o sea, es un problema también emocional, es un problema familiar, es un problema de entorno, de actividad física. O sea, son muchas cosas las que se encierran en esta persona que tiene sobrepeso. Sí, ese es un buen punto. El estrés también causa el aumento de peso. Usualmente la persona cuando se estresa, cuando se deprime, tiende por acudir a la alimentación como un desestresante o a la alimentación como una forma de liberar esa tensión que tiene nerviosa del día. Y no está bien, eso no lo cura, al contrario, te está creando otro problema de salud más grave, que es la obesidad. Sí, por supuesto, es por eso de que el tratamiento de un paciente con sobrepeso o con obesidad es interdisciplinario. Muchas veces llega a consulta pacientes que yo no puedo manejar porque ya necesitan algún grado de medicación. Quizás necesitan algún ansiolítico, quizás necesitan, bueno, simplemente una terapia psicológica o necesitan algo más. Muchos profesionales de salud que ven problemas de sobrepeso o obesidad pecan en creer que lo pueden solucionar solos. De repente el paciente llega al médico y el médico, ok, hace una dieta de 1200 calorías, listo. El paciente no sabe cómo hacer una dieta de 1200 calorías. Entonces es ahí donde el nutricionista puede traducir esa dieta de 1200 calorías en un menú diario, en un menú saludable, un menú real que el paciente pueda hacer, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, o a veces el paciente llega al nutricionista y no solamente llega con un problema de peso, llega con una hemoglobina o con una glucosa mal controlada, con una presión mal controlada, y no lo derivamos solamente de consulta, porque creemos que nosotros lo vamos a poder solucionar dándole una dieta. O vemos que un paciente tiene problemas de ansiedad marcada, hay evidencia, se comen las uñas, tienen tics nerviosos, sudoración, y uno lo puede evidenciar en la práctica. Pero no, creemos que quizás solo le damos una dieta y ya. El manejo es multidisciplinario y tenemos que todos los profesionales que tratamos con este tipo de pacientes, sí, manejarlo en grupo, porque si no es difícil, realmente es complicado.
Claro, el problema básicamente está en que la persona sepa y reconozca que está enfermo, que también tiene que hay muchas personas que están contentas como son, realmente realmente tienes que estar contento como tú eres, no hay forma que tú cambies eso. Pero como bien usted decía, también la obesidad no es solo comer mucho, también hay un problema metabólico. La persona a veces no libera tanta cantidad de desechos del cuerpo como otra persona libera. Hay personas que van más frecuentemente al baño, tienen un metabolismo mucho más rápido que les permite liberar esa cantidad de comida que pudo haber ingerido en cierto momento, y otras personas no lo pueden hacer, pues sencillamente porque no tienen el mismo metabolismo. Entonces esa comida almacenada en el estómago tiende a convertirse en grasa. Es muy difícil manipular esa y evitar que esa persona engorde a niveles que no son controlables. Sí, es correcto lo que tú dices. Es por eso que el tratamiento para un paciente es individualizado. Hay pacientes que, como ellos dicen, ¿no? Yo engordo hasta con el aire. No es tanto así quizás, pero hay pacientes que se ha comprobado que sí tienen un metabolismo más lento, producto de que tienen alteración en la microbiota intestinal. Entonces son organismos anabólicos. Ellos comen y su absorción es mucho más eficiente que un organismo digamos, que se encuentre en un perfecto estado de equilibrio. Entonces, efectivamente, ellos suben de peso mucho más rápido. Entonces, sí necesitan, pues, un esquema que puedan realizar, necesitan un seguimiento constante, necesitan un compromiso de parte de todos. El entorno es muy importante. He tenido oportunidad de trabajar con adolescentes, con niños también, y realmente el niño no decide tener sobrepeso, son los padres que influenciamos en esa conducta. Y bueno, en la consulta siempre como que se disculpan diciendo, bueno, es que yo soy gordito, mi esposa es gordita, entonces pues él ya como que está condenado. Ya, tiene que ser gordito también porque son los genes. Realmente no siempre son los genes. Muchas veces ellos llaman los genes a las costumbres de alimentación que tienen en casa. Comer comida súper industrializada, tomar bebidas gaseosas, comer mucho en la calle. Entonces, eso no son genes, eso son características, patrones de alimentación que los padres brindan a los hijos. Y ese es el resultado que se da. Así mismo es. Y para lograr vivir y ser longevo, llegar a edades adultas, llegar a 80, 90 años, la obesidad es un síntoma que tiene que reducirse, porque es muy difícil no tener otras enfermedades crónicas ligadas a la obesidad cuando se es gordito, precisamente, cuando se tiene esa cantidad de grasa en el cuerpo. La grasa abdominal, sobre todo, es muy peligrosa. Esa grasa alrededor de los órganos, como usted dijo hace un momento atrás, el hígado graso es extremadamente peligroso. Se puede causar hasta la muerte el hígado graso. Sí, sí, ciertamente. Se ha asociado mucho el tema del IMC por encima de 35 con muerte prematura. Hay estudios también que evidencian que personas por encima de los 60 años con un IMC mayor de 35 tienden a tener muerte prematura. Entonces, eso realmente es un enemigo público. Ya el tema de la obesidad es otra pandemia. Es otra pandemia que nadie ha notado, pero que es importante tratarlo. Y hoy creo que es la gran oportunidad para que tomen una reflexión y digan, sí, realmente es saludable tener este peso, o sea, es saludable tener esta grasa abdominal, como tú bien apuntas, o sea, bueno, yo solamente tengo la barriguita, ¿no? O sea, estoy bien, mira, yo me veo bien tener barriga, pero esa barriga, esa grasa visceral, esa grasa abdominal, es una grasa que eleva el tema de las enfermedades coronarias. Es un factor de riesgo coronario muy importante. Hay valores que se determinan. Si una mujer tiene por encima de 88 centímetros de cintura, ya tiene una probabilidad de hacer algún desorden metabólico o un desorden coronario. En tal sentido también los varones, si superan los 102 centímetros también, factor de riesgo. No solo es estético, es un factor de riesgo muy, muy importante a tener en cuenta. Y cuando un paciente llega a usted del inicio, desde que el paciente llega a su consulta por primera vez, ¿cómo usted maneja eso? ¿Cómo usted enfrenta esa situación cuando ese paciente llega? Y lo primero que le dice casi siempre es, no, yo tengo este mal mío genético, o yo tengo solo unas poquitas libras de más. ¿Cómo se enfrenta eso desde el punto de vista suyo para lograr convencer a este paciente de que realmente
tiene que hacer un esfuerzo más grande para perder un poco más de peso. Pero ahí cuando llega un paciente a consulta tenemos que indagar sobre su historia, ¿no? ¿Cuántas veces ya ha hecho dieta? Porque hay pacientes que llegan, pues, es la primera dieta que va a hacer, y hay pacientes que ya han pasado por todas las dietas. Ya se saben el nombre de todas las dietas más que una misma, y te dicen cuántas experiencias han tenido, cuántos logros, cuántos fracasos. Es muy importante ahondar en ese tema. ¿Cuánto tiempo ya ese paciente tiene con sobrepeso? No es lo mismo un paciente que ha sido adolescente con sobrepeso, que ha tenido una infancia con sobrepeso, a un paciente que se hizo, digamos, en sobrepeso a los 40 años. El pronóstico es distinto, el tratamiento es distinto. Tenemos que evaluar todo ese tema, tenemos que evaluar el entorno, con quién vive, de quién depende, dónde come, con quién come, todos sus horarios, su patrón de sueño, su actividad física. Todo es muy importante tratar al paciente de una manera integral para poder conseguir un resultado importante. Porque si solo pensamos, a ver, ¿qué comes? Y ya, come la mitad, listo. Quizás a alguno le funcione, pero no es a la mayoría. Se necesita un cambio mucho más profundo para que realmente haya un éxito en ese tratamiento. No, claro, y mucha paciencia sobre todo. Mucha paciencia porque lleva tiempo perder libras. Lleva tiempo, sobre todo en la primera persona, las personas cuando están un poco para sobrepeso, las primeras libras que pierde, casi siempre es el líquido que tiene el cuerpo extra dentro del cuerpo. Y cuando hace un poco de ejercicio baja 5 libras, pero después bajar 1 libra le cuesta mucho trabajo porque ya no es agua, ya no es líquido, ya es grasa. Y es muy Sí, difícil quemar esa grasa. Hay que hacer diferentes regímenes de entrenamiento, diferentes regímenes de alimentación. Pero yo pienso que para usted es difícil convencer a una persona que llega a su consulta y le diga, bueno, yo estoy así porque realmente mi familia es así. Es muy difícil enfocar así a una persona y decirle, bueno, espérate un momento, pero tú puedes cambiar, tú puedes ser la persona que cambie esa tendencia. sí, por supuesto. Es que se convenzan de que sí es posible. Y sobre todo centrarlo en objetivos claros, ¿no? Muchas veces llegan, ok, mira, necesito bajar 10 kilos en un mes. Y tú le dices, pero un momento, 10 kilos en un mes, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? No, es que tengo tal situación. Es más el tema estético realmente que el tema de salud. Entonces tú tienes que tratar de educarlo y decirle, pues, esto realmente no es una carrera, esto es un tema de salud, esto no es una dieta, esto es un plan de alimentación saludable, esto es un nuevo estilo de vida. En el momento que el paciente entiende, interioriza eso, ya tiene más del 50% del éxito ganado. Claro. Eso tiene que apuntar a tratar de, no sé si convencerlo es la idea, pero que interiorice y que se dé cuenta que tiene que tener objetivos claros. Vas a tener una pérdida de peso gradual, vas a perder, digamos, 1 kilo, podría ser a la semana, podría ser cada 2 semanas, tus características son diferentes a la de otra persona. Muchos vienen con la dieta de un amigo o con la dieta de pues, una persona famosa que dice que hizo tal dieta y perdió 10 kilos en un mes, y ellos quieren hacer esa misma dieta porque es la dieta que resulta, es la dieta exitosa. Y yo les tengo que explicar de que sus características son distintas, que toda dieta es individualizada, entonces es ahí donde el trabajo es más demandante, pues no sé, tratar de convencer a ese paciente. Claro, y ese es el caso de la persona que es obesa porque come mucho o también porque sus hábitos alimenticios no son muy buenos, no son muy saludables. Pero en el caso de que el paciente sea un paciente que tenga un problema psicológico, un problema psiquiátrico, un problema de autoestima, un problema de falta de falta de deseo de vivir, ¿cómo se trata ese tipo de paciente? ¿Qué metodología sigue usted para enfrentar a este tipo de paciente? Claro, yo he tenido algunos casos que quizás los familiares, especialmente con los adolescentes, ¿no? Que los familiares no se dan cuenta que hay un trastorno de alimentación que tiene que ser tratado de manera médica y muchas veces de manera farmacológica. Entonces uno cuando va conversando con ellos en la consulta, va indagando, va escuchando sus respuestas, sus actitudes y das cuenta pues que ya el manejo no solamente es nutricional y que se necesita un manejo médico. Yo lo que solamente hago es mandar una interconsulta, quizás con un psicólogo, con una terapista o con un psiquiatra. Cuando hay una evaluación y un diagnóstico de fondo, podemos trabajar a la par, porque muchas veces cuando hay un trastorno psicológico de fondo, el nutricionista no está capacitado para
tratar, no puede, no debe realmente. Para eso cada especialidad tiene un punto de acción y tiene que darse así. ¿Y se trabajan juntos los dos o se trabaja primero la parte depresiva del paciente y después la parte dietética? Usualmente es en paralelo, pero dependiendo del tipo de enfermedad, o sea, si el paciente está bastante deprimido, si el paciente ya el compromiso de la voluntad es muy marcado, quizás primero se trabaja el tema psicológico, el tema psiquiátrico y progresivamente el tema de la alimentación. Digamos que priorizamos en tal sentido la integridad del paciente, qué es lo que necesita salir primero, pero casi siempre es la... Claro. Y es interesante porque es muy difícil a veces que las personas que tienen una situación depresiva complicada entiendan que el salir de ese estatus depresivo o ese estatus de estrés le puede beneficiar a la salud grandemente, no solo la salud psicológica del paciente, sino también la salud física del paciente, al perder peso, al equilibrar su alimentación, a someterse a un nuevo régimen de vida que, como usted dijo, bien dijo anteriormente, un sistema, una dieta es un sistema nuevo de vida. Tiene que empezar a cambiar sus hábitos, a cambiar sus costumbres, a cambiar la forma en que usted se desenvuelve socialmente, porque lo cambia todo. Y es interesante, pero es muy difícil también que esta persona diga, bueno, cuando está bajo la influencia de una depresión, es muy difícil que te des cuenta tú de que realmente la segunda enfermedad que tienes es la gordura que fue creada por esa depresión. Es muy difícil que este paciente... Sí, es un círculo realmente que cuando el paciente no tiene la ayuda adecuada no puede salir. Entonces uno normalmente indaga, ¿no? Es ahí donde una buena entrevista inicial nos da las pautas para poder continuar. Y muchas veces el tema de la depresión, ya que estamos hablando un poquito de esto, es por desórdenes en ciertas sustancias. Entonces, cuando hay una medicación, se mejora mucho. Y entonces ya el paciente empieza a desarrollarse mejor, puede hacer actividad física, va perdiendo peso y empieza a motivarse. Entonces ya ese ciclo negativo, ese círculo vicioso cerrado negativo que tenía, empieza a cambiar a algo positivo. Entonces todo empieza nuevamente a ser mejor. Es un cambio, es hermoso realmente cuando uno ve a un paciente que le encuentra mal, muy mal, y ver cómo poco a poco sus pequeños logros va saliendo, es una satisfacción realmente enorme. Claro, y el uso de la familia, de los familiares más cercanos, ¿no? También es parte, ¿no puede ser parte de tratamiento también para sacar a ese paciente adelante? El entorno es sumamente importante. Del apoyo de la familia depende mucho. Cuando el paciente está solo, es mucho más complicado. En los problemas psiquiátricos, el entorno creo que es fundamental. Si no hay un buen soporte emocional, es muy difícil salir. Claro. Sí, eso es comprensible, porque si la familia tuya o las personas que viven cerca de ti te arrastran a tener malos comportamientos o mala conducta cuando tú estás en ese estado, incrementa en grave, su situación la hace más difícil todavía. ¿Sí? No te ayuda a salir de eso. Y ahora, eh, una dieta. ¿Qué cosa es una dieta? ¿Por qué empezamos a hablar de esto si no sabemos ni siquiera qué cosa es El una dieta concepto. buena o una dieta mala? Claro, cuando uno habla de dieta, digamos, si nos ponemos estrictos en el concepto, dieta significa todo lo que un individuo consume en un día. Entonces, hoy día yo hice un determinado tipo de dieta. Las dietas pueden ser hipocalóricas, pueden ser hipercalóricas, hiperproteicas, hipograsas, hipoglúcidas. En realidad, dietas es el estilo de alimentación de un individuo. Eso es una dieta. Sin embargo, nosotros tenemos el concepto de dieta que se ha popularizado como comida restrictiva. Ay, voy a hacer dieta, voy a comer menos, voy a comer poco. Eso es lo que la persona enfoca como una dieta. Y realmente creo que la palabra adecuada sería un plan de alimentación, un plan nutricional. Esa sería la palabra adecuada. Dietas hay muchísimas dietas. Tenemos la dieta basada en plantas, la dieta vegana, que no es lo mismo, la dieta cetogénica, las dietas por índice glicémico, las dietas hipocalóricas, que son las dietas comunes,
las dietas por grupo sanguíneo, realmente hay infinidad de dietas, que digamos que estas son las dietas que están probadas, ¿no? Y tienen ya cierto grado de eficacia. Pero dietas esas que encuentras en revistas también hay muchas, ¿ah? Dietas del helado, de la sopa, de la luna. Sí, podemos hablar de una infinidad de dietas que en muchos casos dan resultado, ¿ah? Yo no digo que no, pero el tema es ¿es sostenible en el tiempo? Puede ser estas dietas extrañas o estas dietas de moda, y cuán beneficiosas para la salud pueden ser. Claro, perdiste peso, ok, tomaste un batido, reemplazaste tu alimentación por un mes, bajaste 8 kilos, sobre la balanza fue exitoso, los números cuadran, pero ¿perdiste grasa realmente o perdiste músculo? ¿O perdiste mucha agua? Entonces, aprendiste a comer, listo, terminaste con el batido, ¿y ahora qué voy a comer? Volveré a comer lo que yo comía antes, ¿no? Porque es lo que sé, no me enseñaron a comer. Solo hacer una dieta rara o a reemplazar mi alimentación por un batido, y ya está. Entonces, hay que evaluar la eficacia, si es eficaz, pero es saludable. O sea, hay que analizar todas las variables cuando uno habla de pérdida de peso. Claro, hay muchas personas que dicen que hay una dieta que te va a hacer un milagro, que va a ser milagrosa, y no es así. La alimentación tiene que ser balanceada, ¿no? Tiene que ser balanceada, uno tiene que suministrar al organismo con proteína, suministrar al organismo con vitaminas, con minerales, con todas las cosas que se obtienen de diferentes cosas, algunas de unas plantas, otras de la carne de diferentes animales. Pero si el individuo se basa en una sola dieta, por ejemplo, esas personas que se restringen de comer, yo no he visto muchos resultados en eso, a pesar de que personas han bajado mucho de peso, es verdad, pero más bien lo que hacen es desnutrirse, porque bajan, la masa muscular desaparece prácticamente, y entonces otras enfermedades que también vienen con esa desnutrición, que puede ser peligrosa para la salud del individuo. Sí, es verdad. Y usted como nutricionista, ¿cuán difícil es balancear una dieta? ¿Es muy difícil balancear una dieta para una persona? No, para un nutricionista es sencillo hacer un balance de dieta. Hemos sido formados para eso, tenemos la práctica suficiente para esto. ¿Qué es lo complicado? Lo complicado es que hacer que esa prescripción de dieta de 1200 calorías o de 1500 calorías puedas individualizarla hacia tu paciente, considerando sus gustos, considerando sus alergias, considerando su estilo de vida, considerando su tema económico, considerando su entorno. Porque hacer una dieta de 1200 calorías es sencillo para un nutricionista, pero hacer que esa dieta ajuste al paciente y a su vida real y que sea sostenible en el tiempo, ese es el reto. Hacer que tu paciente se adhiera a ese plan nutricional, eso es lo difícil. Y ese número 1200 calorías es la dieta, es el número que la persona debe consumir en el día. Esa pregunta me la hacen muchísimo, ¿no? Usualmente la dieta de un varón promedio de 1,70 m y 70 kilos es 2000 calorías, ¿no? Según lo que se ha evidenciado y se ha investigado, es un promedio. Pero no todos los varones miden 1,70 m ni pesan 70 kilos, ni hacen la misma actividad física, ni tienen el mismo componente genético, ni tienen la misma distribución de grasa corporal ni muscular. Entonces, cuando uno elabora una dieta, tiene que tener presente el inicio. O sea, ¿cuánto es lo que tu paciente consume actualmente? ¿Cuánto es lo que tu paciente necesita según sus características fisiológicas? ¿Y cuánto es lo que tu paciente necesita consumir para bajar de peso? El cruce de toda esa información es lo que te da un número de calorías determinada. Quizás yo he dicho 1200 por tener un número que usualmente se repite, pero podría darse el caso que inicies un plan de alimentación con una dieta de 1500 calorías. Por ahí algún colega puede decirme, wow, pero 1500 es demasiado. No puedes empezar con tanto. Pero quizás mi paciente venía de comer 2500 calorías. Y si yo le doy 1500 calorías, el paciente va a empezar a bajar. Y recordemos que las dietas son evolutivas en el tiempo. Yo no puedo tener a mi paciente con la misma dieta desde la primera semana hasta la última semana. Imagínense que ese paciente tiene que bajar 20 kilos. Es difícil. Entonces, hay un inicio, hay una prescripción calórica inicial,
y se va reevaluando conforme el paciente va perdiendo peso, conforme a sus necesidades. No hay una dieta estándar, no hay un número estándar. Claro. O sea, 1200 calorías es lo que usted consume, o más o menos la dieta que usted tendría en un día consumiendo ¿cuántas comidas? ¿3, 4 al día? Digamos que las personas promedio consumen 1800, 2000 calorías, 1500, 1200 podríamos hacerlo en 3 comidas y un refrigerio, pero es una dieta restrictiva, o sea, con 1200 estamos hablando que quizás se le permite consumir carbohidratos solamente en el desayuno, en el almuerzo y en la cena no. O sea, es una dieta que sí tiene un bajo aporte de calorías. Pero hay dietas de 1000, hay dietas de 800, o sea, hay dietas mucho más severas que eso. No sé si usted ha escuchado lo que dicen las personas, que el desayuno es la comida más importante del día, pero hay personas que no desayunan. Hay personas que brincan el desayuno y van directo a una merienda o directo a un almuerzo por el mediodía. ¿Cómo usted esparce esa alimentación durante el día? ¿El desayuno es realmente tan importante como dice que es? Sí, sí, realmente, bueno, aquí, al menos en mi país, en el Perú, hay un dicho, ¿no? Desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como un mendigo. Es cierto, así funciona, así funciona. ¿Por qué? Porque cuando al inicio del día el metabolismo es mucho más rápido, la actividad física también es más demandante, entonces uno necesita mayor carga calórica a inicio del día. Y ya por la noche el metabolismo decae, ya por la noche la actividad física es menor, ya uno solamente descansa. Entonces, sí, definitivamente la distribución de energía debe ser en ese esquema. Siempre el desayuno como una comida básica, el almuerzo y una cena muy ligera. Ahora, hay diferentes posturas, ¿no? Se está utilizando mucho las dietas que hacen ayuno intermitente, por ejemplo, donde comes cada 14 horas, cada 18 horas, cada 20 horas, donde solo haces una comida al día. El tema es qué tan sostenible en el tiempo puede hacer eso como una práctica de vida, o sea, es difícil. Hay que tratar de... Para mí es dificilísimo. Yo me pongo de mal humor cuando tengo hambre. Y si tengo que Sí, esperar 20 horas para poder alimentarme, yo creo que no puedo hacerlo. es difícil y muchas personas están copiando este esquema porque da supuestamente buenos resultados mediáticos, pero el hacer ayuno es más que hacer una dieta, o sea, es un estilo de vida. Las personas que practican el ayuno no solamente es por el estilo de alimentación, hacen meditación, tienen todo un contexto distinto de vida. Entonces las personas quieren iniciar con el tema del ayuno por bajar de peso, y no es la vida. Claro. La vida de una persona que usualmente tiene características comunes de trabajar de día, descansar por la noche, es un esquema de 3 comidas. Se hablaba mucho antes de 3 comidas y 2 refrigerios, pero ese esquema en los años ha ido cambiando un poco, ya no es tan necesario tener esos refrigerios. Hay estudios también que sostienen que con 3 comidas básicas es suficiente para mantener la energía del día y para lograr un adecuado descenso de peso. 3 comidas básicas sería desayuno, un ¿Sí? almuerzo y una merienda más tarde. Una merienda, un lonche, una cena ligera, ¿no? Si queremos decirlo así. Claro. Y también en el tratamiento, cuando usted enfrenta a un paciente con obesidad, qué parte tiene el ejercicio físico en ese tratamiento para controlar la obesidad del paciente? Es muy importante, la actividad física está dentro del esquema de un estilo de vida saludable, pero digamos que si tenemos un paciente con una obesidad moderada, con un compromiso articular, problemas de rodilla, o quizás con problemas de columna, es difícil que uno le pueda pedir una actividad física o un ejercicio un tanto intenso. Yo recuerdo que tuve un paciente que pesaba 142 kilos. El único ejercicio que yo le podía pedir era que se siente y que se pare, que ate sus zapatos. Estuvimos así un mes. ¿Por qué? Porque mecánicamente no podía dar más a ese paciente. Entonces, en un contexto en el que físicamente al paciente se le pueda pedir hacer algo de actividad física, siempre va a ser lo ideal. Pero hay pacientes que lamentablemente no pueden, porque ya tienen mucho compromiso mecánico. Entonces, en esos pacientes se prioriza primero el tema
de la alimentación, el tema dietético, un descenso de peso y progresivamente se va incluyendo la actividad física. Porque es importante darse cuenta que cuando uno pierde 10 libras, 20 libras que una persona pierda, eso es beneficioso para las articulaciones, especialmente las rodillas. Las rodillas se ceden cuando hay mucho sobrepeso en la persona, dejan de ser eficientes, se desgasta muy rápido y crean dolores y crean incomodidades que evitan que esta persona pueda hacer ejercicio. La combinación entre el ejercicio y la dieta debe ser fundamental porque si no hay complemento, por ejemplo, hay personas que, como usted decía anteriormente, bajan la masa muscular prácticamente cuando están en dieta desaparece. Y eso es difícil porque entonces la masa muscular desaparece y empiezan a la piel empieza a arrugarse, la piel empieza a quedar como sobrante en el cuerpo, entonces crea un problema de estética que los pacientes no quieren tampoco llegar a ese extremo, pero pasa realmente. Sí, sí, especialmente cuando hay una obesidad moderada, cuando hablamos de 25 kilos, o como este paciente que le comento, son 50 kilos. Hay una piel excedente que definitivamente va a tener ahí una presencia, o sea, eso es inevitable. Y he tenido pacientes que han bajado de peso y han regresado a poco tiempo otra vez con el mismo sobrepeso. Muy pocos, lo reconozco con algo de tristeza, muy pocos, pero la gran mayoría bajó, y cuando ya empieza a ver que los kilos nuevamente incrementan, retoman a su estilo de alimentación, vuelven a poner más énfasis en la actividad física y empiezan a regularse. Porque no solamente la labor de un nutricionista es brindar un plan dietético, sino tenemos nosotros una labor educativa. Tenemos que educar a nuestro paciente, educarlo a no depender de un plan de dieta para toda la vida, o no depender de un nutricionista para toda la vida. Enseñarle al paciente, enseñarle las porciones, enseñarle cuántas calorías tiene cada alimento, enseñarle a leer sus etiquetas, decir lo importante que es el control del peso. Si yo no sé cuánto peso, ¿cómo me doy cuenta si estoy bien o no? Cuando la ropa ya está, quizás es demasiado tarde. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando los voy a dar de alta: por favor, cómprate una balanza, chequéate el peso, apúntalo, siempre tiene que estar pendiente. Y realmente esto de dar de alta también es entre comillas, ojo, porque el sobrepeso no se cura, no se cura. Entonces, Claro. quizás el paciente de alta, hizo su tratamiento de reducción de peso, pasó su etapa de mantenimiento, pero quizás en 3 meses lo vuelvo a ver, quizás en 6 meses lo vuelvo a ver, porque es lo ideal, porque siempre va a tener esa tendencia, por un tema ya celular de adiposidad, a hacer nuevamente sobrepeso. ¿Qué piensa usted del paciente alcohólico? Del paciente alcohólico, no, el paciente que toma alcohol o toma cerveza. La cerveza tiene alto nivel calórico y tiende a aumentar el vientre en las personas que consumen mucha cerveza. Eso es muy difícil para controlarlo, ¿verdad? Sí, especialmente con los varones jóvenes, vienen a la consulta, quieren bajar de peso, están muy interesados por el tema estético, el tema de salud, pero cuando tú les dices que ya no deben beber alcohol o que deben de disminuir su consumo, evitar el consumo, es como que no, es mi única diversión, no sé, ellos ven eso como una manera de desestresarse, una manera de sentirse bien, de autopremiarse. Entonces el tema también es ahí muy difícil. Y el tema de la cerveza, por ejemplo, tiene poco grado alcohólico, tiene calorías, pero solamente la cerveza. Puede ser el pisco, puede ser el ron, puede ser el whisky. No solamente es el alcohol de la bebida alcohólica, sino de las bebidas que utilizan para mezclar. Entonces ya tenemos una mezcla de alcohol y bebidas azucaradas. Entonces ya esos tragos suelen ser muy, muy calóricos. Y eso se almacena rápidamente. Se almacena en forma de grasa porque el cuerpo no tiene la capacidad de almacenar como alcohol. Almacena como grasa. Y para que esa grasa se movilice, demanda mucho esfuerzo.
Esa es la grasa más mala de quitar del organismo. Incluso el azúcar es extremadamente dañino. El azúcar es dañino. Mire, nosotros muchos años, bueno, yo ya tengo como 20 años de egresada, algo así, nos formaron diciéndonos que la grasa era el enemigo. La grasa era el enemigo. Después de ya estudios y todo, el enemigo ya no es la grasa, es el azúcar. Háblate más del azúcar. Es que Entonces, crea ya, adicción. claro, crea adicción. Es un tema de que si no consumes el azúcar, sientes después que tu estado anímico no es el mismo. Entonces, He visto hay personas mucho con reacciones adversas a la falta de azúcar, porque la dejan de consumir, que se sienten mal, están incómodos hasta que no se comen un pedazo de cake o un dulce, no vuelven a su estatus normal. Y es difícil. Es una sí, dependencia que es difícil de quitar. Nosotros los latinos tenemos la costumbre de comer mucho azúcar, de alimentarnos con productos muy dulces. Incluso en los países del Caribe que se produce la caña, hay un dulce que se llama raspadura, que es un derivado del azúcar, que eso es puramente de azúcar y se come cotidianamente. Es rico comerlo, es extremadamente sabroso. Pero te crea una adicción y se te almacena, como usted dijo, en grasa, se te convierte en grasa. Y esa grasa es la más difícil de quitar. El agua de las primeras 5 o 6 libras, uno la bota fácil, pero esa grasa de las 5 después, que vienen después, es muy difícil de quitar. sí, es cierto. Aquí también, en el Perú somos o dependemos mucho de una dieta alta en carbohidratos y sobre todo alta en azúcares. Nuestra gastronomía decimos que es famosa, pero es famosa porque tiene mucho carbohidrato. Es rico, sí, pero esas mezclas que nosotros solemos hacer no son del todo saludables. Tenemos muchos postres muy, muy calóricos. Entonces, sí, es muy común, es por eso que aquí en el Perú la prevalencia de obesidad es grande. El 55% aproximadamente de los peruanos ya tenemos o ya tienen un problema de sobrepeso o de obesidad. Estamos hablando de más de la mitad de la población y es muchísimo. Es Hay muchas muchísimo. personas, hay muchos científicos que han ido a lugares lejanos a visitar tribus que viven aisladas y han encontrado que esas personas son longevas, viven hasta casi los 100 años de edad. Y básicamente lo que han descubierto es que la alimentación de esas personas es prácticamente lo que los mantiene así y los hace durar tanto. Porque su alimentación está basada prácticamente en vegetales y en carne. Y lo hacen, comen una vez fuerte en el día y después lo que hacen es comer frutas y otras cosas sirven como relleno para el día, pero que no te llenan de esa cantidad de carbohidratos que una hamburguesa te puede llenar o que un pedazo de cake te puede llenar. El resumen es el siguiente, es que tienen, la alimentación es así. Tienes que adaptar tu organismo a tu tipo de comida que te hace efecto. Es muy difícil para ustedes, los especialistas, lograr encontrar el ritmo correcto de una persona, porque como usted dijo al principio, cada persona es diferente. Cada Sí, metabolismo es diferente. totalmente, totalmente. Y sí, esto me hace recordar una frase, ¿no? Uno es lo que come. ¿Así? Realmente uno es lo que come, uno es lo que come. Por ahí escuché también, dime lo que comes y te diré quién eres. Sí, realmente, si yo como vegetales, como fruta, como carbohidratos, sí, pero hay tipos de carbohidratos. Tenemos el carbohidrato complejo, el que tiene fibra, el que se digiere más lento, y tenemos los carbohidratos ultraprocesados, las papitas, los snacks, los complex, todo esto que ya ha inundado todo el mercado y que es fácil de conseguir, que es sabroso, que ya no es tan caro. Entonces la dieta empieza a cambiar. Ya es una dieta ultraprocesada, ya los niveles de absorción de esa dieta son mucho mayores. Entonces esos son los resultados. Es muy fácil hacerse adicto a todas esas cosas ricas. Todo eso es Pues, rico. El helado es riquísimo. ¿Cuánto quisiera yo comerme una caja de helado cada noche antes de acostarme? Pero no puedo hacerlo. Hay que limitarse porque si no eso se queda ahí y no sale. estamos saturados, porque el helado, mire, a ver, si cogemos el ejemplo del el helado no solamente es azúcar, sino también es grasa, es la grasa saturada de la leche.
Entonces ahí tenemos dos frentes de ataque, el azúcar y la grasa. Entonces eso se almacena de tal forma que para sacarlo es bien difícil. Y una cosa que quería preguntarle también es que la obesidad en los niños, ¿por qué se está viendo tan común eso ahora en estos momentos? La obesidad en los niños pequeños, niños de 1 o 2 años ya sobrepeso. ¿Es responsabilidad de los padres totalmente eso? Sí, yo creo que la mayoría de los casos sí. Yo tuve hace poco un paciente de 2 años con resistencia a la insulina, 2 años. Eso es preocupante. Ahora sí, pues tenía un componente genético familiar, la familia con sobrepeso, pero más allá de eso, cuando uno ya investiga, hace la análisis alimentaria, la frecuencia de consumo, y se dan cuenta, o no se da cuenta de lo que comen, pues, ¿no? Cuántas tomas de leche hace, qué tipo de leche bebe, agregados de azúcar a la leche, golosinas, alimentos procesados, refinados, ese es el resultado. Es la alimentación que ha cambiado mucho. Ya cuando uno manda a los niños a la escuela y le manda la lonchera, ya son pocos los padres que preparan el pancito, con el huevo, el pancito, con el pollito. No, ya voy a la bodega, le compro un queque y le pongo un frugos, o bueno, una bebida azucarada, que es en este caso, y ya está, salgo del paso, ¿no? Pero ¿cuánta cantidad de azúcar se está consumiendo allí? Y si a eso le sumamos que las horas escolares son largas, ¿no? Los niños ya pasan mucho tiempo sentados, entonces Claro. ya no hay actividad física. Ese tema de la alimentación de fondo siempre lo ha sido, pero la actividad física cada vez es menor. Ahora los niños, ya quizás por un tema de que los padres ya no tienen el tiempo, un tema de seguridad, un tema de tecnología, ¿no? Ya los niños están más pegados a los juegos de video, ya no salen, ya no brincan. Entonces son muchas cosas las que ya están haciendo que el problema de obesidad en los niños sea cada vez más fuerte, ¿no? Sí, esa distancia social que existe ahora los muchachos nuevos, jóvenes o niños pasan muchas horas frente al televisor jugando videojuegos sin compartir como antiguamente se hacía. Los niños salían al patio y jugaban con otros pelotas, jugaban fútbol, hacían deporte y eso sin querer. Inocentemente, eso era un ejercicio que los mantenía físicamente estable. No, de compensación. Sí, pero debe ser muy difícil para usted como nutricionista lograr convencer a unos padres que no pueden darle de comer al niño o no pueden darle lo que él quiere lo que el niño quiere comer, que casi siempre son golosinas y son... Es muy difícil, me imagino que eso sea así, ¿eh? Y es sumamente difícil, no solamente con los padres, con los abuelitos que hasta ahora es la idea de que si es un niño gordito, es un niño sano, es un niño bonito, es un niño feliz. No reconocen que un niño gordito es un niño altamente que pueda desarrollar alguna enfermedad adicional, alguna comorbilidad. Entonces, es una lucha constante, ¿no? Es la interiorización con los padres, sentar a ambos padres, convencerlos, decirles qué tan importante es el tema y qué tan grave podría representar si no toman medidas ya. Es que es muy difícil convencer a los padres, como usted dijo, y es necesario que ellos entiendan que no están haciéndole un favor al niño, están haciendo daño. Porque ese muchacho a tan temprana edad va a desarrollar otros tipos de enfermedades que son enfermedades cardiovasculares, pueden ser enfermedades de locomoción, puede ser que no camine bien, que no se ejercite. Y una muy importante es de autoestima, porque ese muchachito gordo siempre es con el que la gente en las escuelas, los otros niños, tienden a abusar de él y tienden a reírse de ese tipo de personas. Y es muy difícil, yo me imagino que sea bien difícil su trabajo cuando tenga que enfrentar a un niño o eso, mucho más difícil que cuando tiene que enfrentar a una persona adulta. Es más complicado, pero miro sé que es más complicado con los padres, con el mismo niño, porque dependiendo de la edad, la intervención también es con el paciente, ¿no? Yo suelo tener la consulta con los padres, obviamente, pero también con el niño. Ya a partir de los 8 o 10 años el niño te entiende, pero muchas veces son los padres que no se terminan de convencer de que es necesario y piensan que el niño está sufriendo innecesariamente. Pero pobrecito, es un niño. Pero y si le diéramos un poquito de aquí, un día cada vez, ¿tú crees? Entonces, si el papá no está convencido, es bien complicado, le crea esa ansiedad o le transmite esa ansiedad, esa inseguridad al niño.
porque muchas veces los niños sí quieren. O sea, un niño de 10 años te dice, yo quiero bajar de peso, ayúdame, yo me voy a dejar ayudar. Y a veces son los padres el problema. Tenemos de todo realmente. Hay de todo. Claro. Bueno, yo creo que ya yo no tengo más preguntas que hacerle ni más comentarios que hacerle. Espero que usted quiere decir algo antes de que nos despidamos, quiere decir, decirle a su público algo, a sus personas que lo siguen, a sus pacientes, algo antes de despedirnos. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación, y sobre todo por tratar este tema de que ha cobrado más importancia por todo el tema de la pandemia, ¿no? Ahora las personas están viendo lo importante que es mantener un buen estado de salud, de mantener el peso. Nada, decirles que uno tiene que preocuparse por sí mismo, uno tiene que quererse. Y hace un momento se dijo, ¿no? Yo me quiero así como estoy, yo soy gordita y soy feliz. Yo creo que no es tan así. Es muy difícil de que uno diga, no, yo soy gordita y soy feliz. Yo no creo que se pueda ser feliz cuando te sientes enfermo, te sientes limitado, te falta rendimiento físico para realizar acciones tan cotidianas. Cuando te sientes limitado, no se puede ser feliz. Ciertamente que la autoestima no pasa por un tema de peso, pero sí es necesario sentirse saludable para sentirse bien consigo mismo.